Nos podemos sentar. Seguimos necesitando ayuda para la kermés parroquial, que será el día 4 de agosto. Quien pueda ayudar, echar una mano, por favor comuníquense con la oficina. Quedan pocos lugares para el campamento de niñas. En el boletín podrán encontrar más información. Del día 30 de julio al 1 de agosto tendremos la devoción de las 40 horas, que consiste en la adoración continua del Santísimo Sacramento expuesto durante ese tiempo en el templo, como preparación para la fiesta patronal de San Pedro en Cadenas. Pediremos por la conservación de la Santa Misa tradicional y, como hace falta hacer turnos para que pueda hacerse de adoración, se pueden registrar en la salida. Allí están las listas para poderse apuntar en la vitrina. Del 22 de julio al 2 de agosto se llevará a cabo el curso de verano de Sede Sapientiae. Más información disponible en el boletín. El 1 de agosto tendremos la misa solemne por la fiesta de San Pedro en Cadenas a las 7 de la tarde en Casa Cristo Rey. El domingo 4 será la solemnidad externa de la fiesta a las 12:30 aquí en el Pilar, y a continuación procesión a pie y en caravana a Casa Cristo Rey para participar en la kermés. Se anuncian también cambios de horarios de misa y apostolados a partir del 1 de septiembre, lo cual podrán consultar también en el boletín. Importante, el próximo sábado 27 de julio no habrá misa de 12:30 en Casa Cristo Rey. Repito, el próximo sábado 27 de julio no habrá misa de 12:30 en Casa Cristo Rey, sino que habrá misa solemne aquí en el Pilar a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde el sábado aquí, misa solemne. Y por último, hay colecta especial para gastos de la fiesta patronal de San Pedro en Cadenas. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios: hermanos, no deseéis cosas malas como la desearon los hebreos en el desierto. No adoréis los ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y luego se levantaron a retozar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y murieron 23.000 en un día. Ni tentemos a Cristo como hicieron algunos de ellos y perecieron mordidos de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que les acontecían eran figuras de lo venidero y están escritas para escarmiento de nosotros, que hemos venido al fin de los siglos. Y así, el que piensa estar firme, cuide, no caiga, que no os vengan sino tentaciones humanas fácilmente superables, pero fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes hará que saquéis provecho de la misma tentación, para que podáis perseverar en el bien. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén, cuando vio la ciudad, lloró sobre ella diciendo: «Oh, si conocieses tú también, al menos en este tu día, lo que sería tu paz. Pero ahora está escondido a tus ojos, porque vendrán días sobre ti y te rodearán tus enemigos de trincheras, te asediarán y te apretarán por todas partes, te postrarán por tierra a ti y a los hijos que están en ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo de tu visitación». Y entrando en el templo, comenzó a expulsar a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: «Escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y estaba enseñando todos los días en el templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Dominus flebit. El Señor lloró. El Señor, antes de su última entrada en Jerusalén, justo antes
de entrar triunfalmente en esa ciudad, llora sobre Jerusalén. ¿Por qué el Señor llora amargamente al encontrarse con la ciudad santa? Podríamos pensar, tal vez, porque sabe lo que le espera, sabe que va derecho a su pasión. Pero realmente vemos que más bien es por la dureza de corazón, por la dureza de corazón del pueblo de Israel, que en su mayoría le va a rechazar. Si conocieses tú también al menos en este tu día lo que sería tu paz, es decir, si aceptaras la redención, la salvación que yo te traigo, pero ahora está escondido a tus ojos por su propia culpa, por su ceguera voluntaria, está escondido a los ojos. Así es como uno se hace ciego a las verdades de la fe por la propia obstinación. Y como consecuencia de esa ceguera voluntaria, de esa infidelidad, el pueblo de Israel a lo largo de su historia, de la historia sagrada, vemos cómo continuamente es una historia de caída en el pecado y de salvación. El pueblo de Israel en su mayoría, va a caer en la infidelidad, va a participar en el pecado del deicidio, mandando a matar al Salvador. Por eso el Señor llora sobre Jerusalén, esa ciudad alegre que no sabe que se encamina por su rechazo a Dios derechita al abismo, a la destrucción. Cosa que ocurrió 40 años después, cuando el emperador Tito sitió la ciudad de Jerusalén y fue prácticamente destruida hasta los cimientos. Y las lágrimas del Señor, más que por la destrucción de la ciudad, que también es precisamente porque siendo ciudad santa, siendo ciudad elegida, siendo el pueblo de Israel el pueblo elegido, preferido por el Señor, durante toda la antigua alianza, le va a rechazar. Es por lo tanto el amor despechado, el amor rechazado, despreciado, el que le hace llorar a nuestro Señor a la vista de Jerusalén. Y la consecuencia de ese amor despechado va a ser la destrucción de la ciudad. Tengamos en cuenta que esa cerrazón, ese rechazo de la gracia continuado, es el pecado contra el Espíritu Santo. El rechazo habitual y constante de las gracias que Dios nos envía para nuestra conversión y para nuestra santificación. El endurecimiento voluntario del corazón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo que no se puede perdonar. ¿Por qué? Porque para poder recibir el perdón del Señor, para poder arrepentirnos del pecado, de nuestros pecados, necesitamos de la gracia que estamos rechazando. Y si rechazamos esa gracia, no nos podemos arrepentir. ¿Qué ocurre entonces? De manera parecida a como un hombre prudente, cuando ve que un gasto es superfluo o es malgastar, corta ese gasto. Podemos decir también que el Señor, si ve que las gracias que está mandando a un pecador se rechazan habitualmente, justamente puede retirarlas, puede retirar la gracia, que de hecho solo le está sirviendo al pecador para hacerse más culpable ante Dios. Pero ese retirar la gracia
es un castigo ya terrible, porque supone el endurecimiento definitivo del corazón. Pero tengamos en cuenta también las palabras de San Pablo en la carta a los Efesios: guardaos de entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo se le entristece al Espíritu Santo? Igual que se le entristece a Cristo, resistiéndose a la gracia, resistiéndose al amor. O también en la carta a los Gálatas: de Dios no se ríe nadie. De Dios no se ríe nadie. Y por lo tanto, quien abusa de la paciencia y la misericordia de Dios tendrá que dar cuentas de eso ante el Señor. Podemos pensar que la manera más terrible en la que el Señor se puede presentar es como se presentó en el Sinaí. En el Sinaí el Señor se presentó en la forma de los truenos, de los rayos, un temblor de tierra terrible. Mucho más terrible es que se presente en el trono del amor y de la gracia a decirnos que hemos tirado su misericordia a la basura, a echarnos en cara las gracias que hemos desperdiciado, que hemos rechazado. Bossuet, que es un gran predicador francés del siglo XVII, utiliza esta imagen. Él compara las gracias de Dios como flechas que el Señor manda a los corazones de los hombres para enamorarlos de Él. Pero si la flecha rebota en corazones de bronce, no se deja atravesar por el corazón humano por la flecha del amor de Dios, dice Bossuet que esas flechas no se pierden, sino que el Señor las recoge de nuevo y las transforma en dardos de ira. De tal manera que quien no quiere ser traspasado por la flecha del amor de Dios es traspasado por los dardos de la ira divina, del amor ultrajado, del amor rechazado. Es muy serio ser amado por Dios, sin duda. O en el mismo Apocalipsis, el Señor es representado en la figura del Cordero, el Cordero degollado. El Cordero es la imagen de la mansedumbre y también del sacrificio que se ofrece al Padre para la remisión de los pecados. Pero también en el mismo Apocalipsis se menciona la ira del Cordero, de tal manera que los que han rechazado al Cordero han sido los enemigos del Cordero en el día de la ira, en el día del juicio. Dice el Apocalipsis: desearían que les cayera encima las peñas y los montes, ocultarse en la última cueva para ocultarse de la ira del Cordero, ante la cual, ¿quién se puede tener de pie ante la ira del Cordero? Fuera de la Sagrada Escritura, en la Divina Comedia de Dante, podemos llegar a una idea también aproximada de lo que supone esto en una estrofa que Dante pone como inscripción en la puerta del infierno, que es la siguiente: la justicia movió a mi alto hacedor, al hacedor del infierno, es decir, a Dios. Soy la obra de la divina potestad, la suma sabiduría y el primer amor. Y esto es lo tremendo. Dante pone el infierno como fruto del primer amor, como fruto también de la misericordia de Dios. Es obra de la misericordia de Dios. Nos puede eso chocar muchísimo. ¿Cómo va a ser el infierno obra de la misericordia de Dios? Será obra de la justicia. Claro que es obra de la justicia, pero también de la misericordia y del amor, aunque eso nos cueste entenderlo porque es el amor
que ha sido despechado, que ha sido recibido con la ingratitud, con la enemistad. Por eso, tengamos nosotros eso en cuenta. Hemos recibido, primero, como toda la humanidad, la gracia de la redención. El Señor ha dado la vida por nosotros en la cruz. Ya con eso, ya teníamos que estar loquitos por el Señor, de amor. ¿Qué más queremos? Además, al estar en la Iglesia, tenemos los sacramentos, que es la manera por la cual nos llegan las gracias que el Señor nos ganó en la cruz. Nos llegan a través de los sacramentos, especialmente de la misa. Nosotros tenemos también la gracia de la misa tradicional, gran tesoro. Tenemos las predicaciones, tenemos los buenos ejemplos, tenemos inspiraciones del Espíritu Santo para hacer el bien, tenemos lecturas a la mano espirituales que nos incitan a crecer en la vida espiritual. Tenemos la salvación a la mano. Tenemos un montón de gracias que el Señor nos regala. Es nuestro negocio, de nosotros depende, que todo ese caudal de gracias, de fruto o no de fruto, sea para la gloria de Dios en el cielo, para glorificar a Dios en el cielo, o sea, por la justicia divina, también darle gloria de otra manera muy distinta en el infierno. Pensemos que cuanta más gracia el Señor nos concede y más alta misión se nos da en el orden de la gracia, mayores gracias el Señor nos da, pero también más responsables de ellas somos. No es esto para aterrarse, para que estemos viviendo en el terror, pero sí para que caigamos en la cuenta de lo que tenemos entre las manos y de lo que somos responsables y lo que tenemos que dar cuenta ante nuestro Señor. Por eso hoy acudamos a los que con mayor fidelidad atendieron los requerimientos de la gracia, de manera perfectísima. Nuestra Madre, María Santísima, que jamás desperdició una gracia, por supuesto, y detrás de ella, nuestro Padre y Señor San José. Los mejores maestros en cómo se aprovecha la gracia y el amor de Dios que Él nos da, por ser los mejores discípulos de nuestro Señor. Que le pidamos a ellos y pidamos que rueguen por nosotros para que nuestro empeño sea alegrar el corazón de Cristo. No hacer llorar al Señor por la indignación, por el dolor de ver nuestra falta de fidelidad, sino al contrario, alegrar el corazón de Cristo porque correspondemos a su infinito amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.